Primera de Reyes 7:9. Bienvenidos un día más a un nuevo episodio. Hoy, como podéis ver en el título, hablaremos de cómo orar y además el qué pasa si dejamos de seguir los caminos del Señor. Por lo tanto, comenzando con el capítulo 7, este se titula El Palacio de Salomón, que estaba situado en la colina de Ofel. Indica que tardó 13 años en construirse y lo que yo no me había dado cuenta es que este palacio llevó más tiempo que el templo del Señor. Por lo tanto, en el estudio bíblico que yo me estoy guiando para estudiar la Biblia, sí que indicaba que esto era más tiempo y que nos dice bastante de cómo es la persona. Es decir, Salomón estaba más implicado en construir su palacio que en el templo de Dios. En este capítulo, básicamente, va indicando el cómo se construye, con qué materiales, qué se encuentra en cada parte de este palacio. Y en una parte indica que habían dos columnas, una a la derecha que fue nombrada como Yaquín y la de la izquierda Boaz. Y gracias al estudio bíblico, porque muchas veces antes de grabar digo, hoy lo intento hacer sin el estudio bíblico y hablo pues solo yo, pero me hace muy bien porque sin ese estudio yo no sabría que Yaquín equivale a Él establecerá, refiriéndose a Dios, y Boaz en la fuerza. Muchas personas pensaban que los significados de estas dos columnas era la de Yaquín, la columna de fuego, que si echamos un vistazo atrás en Éxodo, cuando los israelitas salen de Egipto, Dios les acompañaba durante todo el camino en forma de nube, que esta simbolizaría la columna de la izquierda, y durante la noche como columna de fuego para alumbrarlos en el camino. Entonces, muchas personas piensan que estas columnas fueron para recordar la presencia de Dios, que Dios estaba allí presente en ese templo. Esto es como curiosidad, pero sí que es verdad que los significados no los hubiese sabido porque en la Biblia no están si no hubiese sido por ese estudio, que recuerdo que yo lo miro en Enduring Word o Blue Letter Bible. Continuando con el capítulo 8, se titula El traslado del Arca de la Alianza, aunque este capítulo es muy largo, pero conforme os vaya comentando lo que más me llamó la atención, vais a ver cómo vale la pena y tiene un aprendizaje inmenso. Entonces, empezando, lo primero que os comento es el versículo 9, donde en este versículo dice que en el Arca de la Alianza, cuando fueron a por el Arca, no había nada más que las 2 tablas de piedra que Moisés depositó allí, es decir, las tablas de la Alianza donde estaban los mandamientos. Y en este estudio bíblico que os comentaba, indicaba que antes en el arca solía estar una olla de oro que tenía maná, esto se encuentra en Éxodo capítulo 16, versículo 33, la vara de Aarón que reverdeció en Números capítulo 17, versículos del 6 al 11, y por último también estaban las tablas de pacto, que era lo único que se mantenía en ese día, que esto lo indica en Éxodo capítulo 25, versículo 16. Por lo tanto, sabemos lo que había antes en el arca y ahora mismo solo estaban las tablas. No se sabe qué se había hecho con las otras 2 cosas. Por lo tanto, seguidamente indica de nuevo a esta nube, que os he comentado un poco antes lo que significaba, y dice que la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Es decir, esta nube se supone que es donde habitaba Dios y se le solía llamar Shekinah, no sé si lo he pronunciado bien, que significaba nube de gloria. Entonces, el templo era el lugar que tenían los israelitas o las personas de encuentro con Dios. Sí que es verdad que te podrías encontrar con Él en cualquier parte, pero el templo era como un encuentro más especial porque estaba hecho para ello. Pero aún así no es ninguna excusa no, es que Dios está en todos lados.
también tienes que ir al templo, porque los templos están hechos para que tú mejores tu relación con Dios y para estar en mejor presencia de Dios. Ahora viene un discurso de Salomón al pueblo, donde aquí indica en los versículos 15 y 20 que Dios cumple lo que promete. En el versículo 16 nos deja claro que Dios elige, porque va diciendo, no elegí, no elegí, o he elegido, y he elegido, es decir, que Dios sabe muy bien lo que elige y lo que no elige. Además, también en este discurso, Salomón recuerda a Éxodo, es decir, recuerda de dónde vienen y reconoce la obra de Dios, reconoce que todo lo que se ha realizado es obra de Dios. De modo que ahora se pasa a responder la primera pregunta del título de este episodio, que es ¿cómo orar? Y os la voy a responder primeramente comentando la oración personal que hace Salomón en este capítulo. He de comentar que es una oración bastante extensa. Yo voy a destacar las partes que más me han llamado la atención, pero de verdad que recomiendo que la leáis porque yo creo que no se le escapa nada y nos puede servir de guía para mejorar nuestras oraciones o para darnos cuenta de cómo estamos orando y cómo se oraba, o hay muchos propósitos en esta oración. Entonces, primeramente nos dice el cómo qué postura coge él para orar. Y es ante el altar, arrodillado y extendió las manos al cielo. Arrodillado no lo indica al principio de ese versículo, pero sí que después indica que él estaba arrodillado, aunque no se sabe si al principio estaba de pie y durante la oración él cayó arrodillado ante el Señor. Por lo tanto, antes de continuar, el extender las manos al cielo, esto es del Antiguo Testamento y era bastante típico, bastante usual, porque esto era un gesto de redención, apertura y recepción hacia Dios. Que esto se sigue haciendo, las manos extendidas hacia el cielo o las manos abiertas, como lo queráis ver. Entonces, primeramente en el versículo 23 ya empieza Salomón diciendo que no hay Dios como Yahvé. Y aquí empieza a describir cómo es Dios. Que, por ejemplo, en el versículo 24 deja claro que Dios mantiene sus promesas. Y más tarde, en el versículo 27, habla sobre la presencia de Dios, que esta es muy grande, que no se puede resumir solo a estar en el templo, como os comentaba antes, que la presencia es inmensa, esa presencia de Dios. Más tarde, esto lo dice varias veces y lo repite a lo largo de toda la oración, dice: escucha el clamor y la plegaria que tu siervo entona hoy en tu presencia. Al igual que dice: escucha las súplicas que tu siervo y tu pueblo entonen en adelante en dirección a este lugar. Se pasa mucha parte de la oración pidiendo a Dios que escuche a su pueblo. Y después también empieza en varios párrafos poniendo en situación. Por ejemplo, cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por un enemigo por haber pecado contra ti, y prosigue. Luego, cuando por haber pecado contra ti los cielos se cierren y deje de haber lluvia, y así continúa todo. Es decir, va poniendo en situación y pide a Dios por cada situación, porque sabe que el hombre es muy débil y ya sabe de sus antepasados todos los errores que ha cometido el pueblo. Y he de destacar que si no había lluvia, no había comida. Esto, digo, lo comento o no lo comento, pero yo creo que es importante el decirlo. También habla de cuando haya plagas y que por favor que los escuche, que también los perdone, que perdone al pueblo, etc.
en el versículo 32 dice: interven y juzga a tus siervos. Esto es decir, en el caso de que hubiese una disputa y hubiese que decidir, se llevarían al templo y Dios juzgaría, porque solo Dios puede juzgarnos. Esto lo tenemos que tener muy claro, ya que hasta Salomón dijo que solo Dios conocía el corazón de las personas y que Dios era el único que conoce el corazón de los hijos de los hombres. Es decir, si hacemos un poco de memoria, en el libro de Samuel indicaba que los hombres no ven lo que Dios ve. Los hombres ven las apariencias y Dios ve el corazón. Por lo tanto, aquí Salomón hizo muy bien de dejar en manos de Dios el juzgar, porque nosotros, los hombres, siempre vamos a verlo de fuera, y además es que es imposible conocer el corazón de otros hombres. Por mucho que nos abran su corazón y nos cuenten, tú no sabes la historia que lleva detrás cada persona. Tú puedes saber un 5% de la historia, aunque te lo cuente todo, pero tú nunca sabes el cómo se ha sentido esa persona en todo momento, de dónde viene, todo lo que lleva detrás, el que ha hecho que esa persona tome las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. Es decir, intentemos no juzgar, porque cada persona es un mundo y cada persona ha pasado por una serie de situaciones. En lugar de juzgar, intentemos comprender a los demás e intentemos ayudarlos. En vez de juzgar, o si ves que no puedes ni hacer eso porque para ti esa persona es muy mala, intenta orar por esa persona para que Dios actúe en ella y que abra a esa persona su corazón hacia Dios. Continuando, en el versículo 46 indica Salomón: cuando pequen contra ti, y entre paréntesis, pues no hay hombre que no peque. Es decir, somos imperfectos, inevitablemente pecamos. Lo que tenemos que hacer es evitar el pecado y trabajar en ello, pedir ayuda a Dios para que pequemos lo menos posible e intentemos agradarle a Él lo máximo posible. Y en el versículo 56 nos deja bastante aprendizaje, que es primero, Dios nos da descanso, la importancia de descansar, por favor, es muy importante. Yo soy la primera que hace poco Dios me dio esta lección y muy fuerte. Luego, Dios no falla ni una de sus palabras y Dios es bueno. Y ya por último, en los versículos 57 a 60, está finalizando ya esta oración y lo que hace es pedir de forma muy bonita. Yo lo vi muy bonito, porque primero pide que Dios esté con ellos, con nosotros, que no les abandone y que tampoco les rechace. Además pide que se inclinen todos los corazones del pueblo hacia Él para poder marchar por sus caminos. Yahvé es Dios y no hay otro. Y que, por favor, los corazones del pueblo estén enteramente con Dios. Y así acaba esta oración, pidiendo que se sigan sus mandatos y que se conduzca hacia los decretos del Señor. Entonces, es una oración muy extensa, muy completa desde mi punto de vista y muy bonita, porque pide por todos también, no lo he comentado, pero pide por los extranjeros, de que cuando ellos vayan a orar a ese templo, que también les escuche y que también que ojalá conociesen todos los pueblos de la tierra el nombre de Yahvé y que lo respetasen. Es decir, no se cierran a nadie, acogen al extranjero y también oran para que ellos conozcan del amor de Dios. Y por último, en este capítulo habla que se ofrecieron unos holocaustos y sacrificios, además de celebrarse una fiesta que, si no me equivoco, era la fiesta de las tiendas. Se celebraba durante 7 días, pero se ve que la alargaron 7 días más. Y dice que todos regresaron a sus tiendas gozosos y felices.
por todos los beneficios que Yahvé había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel. Es que recuerdan tanto a David y también recuerdan la promesa que Dios le hizo a David. Por lo tanto, esto es muy bueno. Y ya comentar que todos volvieron gozosos y felices. Para terminar, el capítulo 9 habla de una nueva aparición divina que hace Dios a Salomón. Se le aparece por segunda vez, ya se le apareció una primera vez en sueños, pero ahora se le aparece por segunda vez. Y en esta aparición nos deja claro que Dios escucha las plegarias y súplicas de Salomón en la oración que acabamos de ver un poco por encima. También consagra el templo que se acaba de realizar y nos habla de David, recordando que él tenía un corazón íntegro y recto. Imaginaos, es que de verdad que el amor de Dios es de otro mundo, es inexplicable, porque imagínate que Dios le hable de ti a otras personas. ¿Cómo debe de ser eso? Imagínate lo bien que sirvió David a Dios y lo fiel que fue. Obviamente tuvo sus fallos, como todos, pero es que, como he dicho, no hay hombre que no peque y no todos somos perfectos. Mientras nos arrepintamos de todo corazón a Dios, no pasa nada. Recordemos que Dios es misericordioso y que su misericordia es enorme. Y ya continuando, la segunda parte, la segunda pregunta de este episodio, del título, voy a formularla un poco parecida. ¿Qué pasa si desobedecemos al Señor o dejamos de seguir sus indicaciones? En este capítulo, Dios le deja muy claro a Salomón de nuevo, porque esto ya se lo ha repetido veces antes, el qué pasa si tú caminas por los senderos del Señor y qué pasa si tú te desvías de esos senderos. Y todo lo hace para nuestro bien. Y Él ya nos dice lo que va a pasar. Es que ahí está el asunto, en que tú ya sabes, si voy por este camino me pasa esto, pero si voy por el otro me pasa lo otro. Entonces, os lo voy a leer porque esto se sigue repitiendo hoy en día. Dice el versículo 6 dice: pero si vosotros y vuestros hijos dejáis de ir tras de mí y no guardáis los mandatos y decretos que os he dado, y vais a servir a otros dioses, postrándoos ante ellos, arrancaré a Israel de la superficie de la tierra que les di. Retiraré de mi presencia el templo que he consagrado a mi nombre, e Israel se convertirá en ejemplo y escarnio entre todos los pueblos. Y todos los que pasen ante este templo, que debía ser sublime, quedarán estupefactos y silbarán diciendo: ¿por qué ha actuado Yahvé de este modo con esta tierra y este templo? Y responderán: porque abandonaron a Yahvé su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, abrazaron a otros dioses, se postraron ante ellos y les rindieron culto. Por eso ha hecho venir Yahvé sobre ellos todo este mal. Es decir, un poco recapitulando todo esto, cuando Dios nos advierte de qué va a pasar, que luego no nos sorprenda cuando nos vienen todas las cosas, tanto sean buenas como sean malas. Dios nos deja claro el qué debes de hacer para que pasen cosas buenas y para que todo te vaya bien, y qué no debes de hacer. Tú eres quien elige eso. Entonces luego, si tú, como pasó aquí, no haces caso y eliges ir por el sendero que no lleva nada bueno, luego cuando pasen estas cosas, que no te extrañe, porque has sido tú mismo el que has elegido sabiendo las consecuencias de un camino y las consecuencias de otro. Por lo tanto, sé que esto es un poco extenso, sé que es una pregunta muy difícil de explicar y también muy difícil de entender. A mí me costó muchos años. Aquí le explica de una forma, a lo largo de la Biblia también lo explica, ya en otros capítulos y episodios grabados en el podcast lo hemos explicado, y de diferente forma, porque al final
en cada situación aparece de manera diferente. Por lo tanto, bueno, si no lo entendéis ahora, no pasa nada. Dios os dará esa sabiduría cuando Él vea oportuno y ya veréis cómo todo tiene sentido. Por último, no lo he dicho, pero respecto a estos versículos, Dios es que también promete corregir la desobediencia de Israel. Realmente no estaba llevando mal, sino les estaba llevando diferentes situaciones que les hiciesen corregirse, porque Dios conoce el corazón de cada uno. Entonces, Él sabe qué situación le va a hacer corregir el corazón. No me quiero extender mucho, pero por ejemplo en mi testimonio, si a mí a lo mejor no me hubiese pasado lo que me pasó de llegar hasta tal punto que estuve a punto de entrar en depresión, a lo mejor yo nunca hubiese conocido al Señor. O si no me hubiesen pasado una serie de situaciones, nunca hubiese llegado al Señor. Entonces Él sabe lo que hace y luego recordemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Para finalizar este episodio nos indica que Salomón tardó 20 años en construir las 2 residencias y el palacio real. Y que 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de comunión. Para terminar este episodio me quedo con esa oración y sobre todo el que Dios contestó la oración de Salomón. Dios contesta nuestras oraciones tarde o temprano, como veis en esta... Bueno, realmente no indica el tiempo, pero sale seguida, conforme hace la oración, enseguida ya al acabar de construir el templo, Yahvé le habla. Y ese ha sido el capítulo de hoy. Sé que ha sido muy intenso porque estos 2 últimos capítulos sobre todo son muy intensos, pero espero que por lo menos hayáis aprendido algo nuevo. Muchísimas gracias por escucharme un día más. Espero que todo vaya bien y que paséis muy buen día. Que Dios os bendiga.